Hace unas semanas que se comenzó a emitir en HBO Max Welcome to Derry, una serie precuela que se situaría 27 años antes de los acontecimientos concurridos en It capítulo 1, narrando las pasadas apariciones de eso atormentando al pueblo de Derry. En el momento en el que estoy grabando este vídeo ya hay más de 4 episodios estrenados, y es por ello que me parece el momento perfecto para repasar las películas que pretende expandir, tanto It de 2017 como It capítulo 2, estrenada en 2019, en esta doble retrocrítica. Y aparte acabamos de pasar por Halloween. No acabamos de pasar por Halloween. En verdad este vídeo estaba pensado para salir la semana de Halloween, pero lo estoy grabando un mes después. Así que no acabamos de pasar por Halloween, pero digamos que esto es un especial de Halloween. Pero bueno, de todas formas es momento para hablar de la película de terror más taquillera de la historia, y que con tan solo 10 años ya es todo un icono del género. Así que prepara las palomitas y flotemos todos ahí abajo. I saw something. There was this... A clown. Yeah, I saw him too. Bill, if you'll come with me, you'll float too. 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 Empecemos hablando del equipo técnico. Al mando de la dirección tenemos a Andy Muschietti, que debutó en 2013 con Mamá, otra película del género, pero que se consagró en Hollywood con esta It en 2017, que logró convertirse en la película de terror más taquillera jamás creada, seguida 2 años más tarde de su secuela, aparte de su trabajo con DC en The Flash, película que fue un fracaso financiero, en primer lugar por la etapa en la que estaba la franquicia y haber entrado en un momento de transición bastante delicado para la marca. En guión tenemos a Chase Palmer, Cary Fukunaga y Gary Dauberman, pero la historia original viene de la novela It del 86, escrita por el legendario Stephen King, y que de hecho ya había tenido una adaptación para televisión en los 90, con Tim Curry haciendo del famoso payaso. Aquí, en cambio, contamos con Bill Skarsgård como Pennywise y principal antagonista, y dentro del Losers Club a Jaden Martell, Finn Wolfhard, Jack Dylan Grazer, Wyatt Olfett, Jeremy Ray Taylor, Sophia Lillis y Choisin Jacobs como Bill, Richie, Eddie, Stanley, Ben, Mike y Beverly, aparte de Jackson Robert Scott como el icónico Georgie Denbrough, y primera víctima de eso, y Nicholas Hamilton como Henry Bowers y Bully de instituto. En primera instancia pueden parecer muchos personajes, pero hay que tener en cuenta que se trata de una película de conjunto en la que tenemos a un grupo de varios protagonistas que se pasan juntos e interactuando entre ellos gran parte del metraje, al más puro estilo Los Goonies o más recientemente Stranger Things. Y es que es de resaltar la cantidad de similitudes con las que cuentan It de 2017 y Stranger Things, y más teniendo en cuenta que la primera temporada de esta serie había sido estrenada un año antes, también ambientada en los 80, con una estética similar, aparte de contar con la participación de Finn Wolfhard como uno de los niños protagonistas en ambas. Así que me atrevería a decir que esta adaptación de It bebe directamente de Stranger Things, ambos proyectos con un enfoque que viene directamente infundado de los Goonies, narrando desde la perspectiva de un grupo variopinto de niños de la década de los 80, que parten con tal de resolver un misterio. Claro que los Goonies con un tono aventuresco y familiar, y tanto Stranger Things como It enfocándose en el misterio de una desaparición, moviéndose dentro de los géneros terror y thriller sobrenatural. Pero antes de mencionar más referentes, centrémonos en el guión. ¿Qué cuenta It? Pues bien, aquí nos situamos en el pueblo de Derry, y tras una perfecta primera escena, que ya es historia del cine, dale apoyo a este vídeo si quieres que la analice en profundidad. Se nos pone en situación. La desaparición de Georgie Denbrough provoca que Bill, su hermano, parte en su busca junto a su grupo de amigos para descubrir una verdad aterradora, una criatura que adopta la forma de un payaso para atemorizar y así alimentarse de la gente de Derry, en especial de los niños. Una criatura que bautizan como eso o It en inglés, dejando en claro que se trata de un ente sin una forma definida. En sí, la historia no es nueva, es la adaptación de una novela que de hecho ya había sido
sido adaptada, pero tampoco se trata de un remake de esa adaptación, sino que más bien de otra adaptación a la novela con un estilo muy diferente, para empezar en el diseño de producción y diseño de vestuario. Claro que lo más llamativo en este aspecto es el nuevo diseño de Pennywise, que mezcla elementos victorianos en su traje para darle un aspecto más clásico, y más de criatura ancestral antes que de payaso de feria. También el estilo del maquillaje es muy diferente, y se trata en este caso de un maquillaje que simula el realismo en la piel del personaje, con grietas en su piel y un pelo que parece su propio cabello, a diferencia del de Tim Curry, que al tratarse de un diseño más genérico no buscaba el realismo, sino que el maquillaje pareciese maquillaje de feria. Pero las diferencias de estilo no solo están en Pennywise, sino que toda la ambientación que construye Andy Muschietti la utiliza para apoyarse en la atmósfera antes que en el jumpscare. Y para nada estoy diciendo que la versión de 2017 no se apoye nunca en el jumpscare, pero este no es ni mucho menos el recurso al que Muschietti recurre en todo momento, sino que prefiere enfocar el terror en las situaciones que plantea, mostrándote al monstruo a plena luz del día, al contrario de películas como Expediente Warren, que muestran al monstruo solo para utilizarlo como jumpscare, dándole casi nula presencia en pantalla. No es ni peor ni mejor, Expediente Warren es otro tipo de terror, más genérico pero también funcional. Esto es únicamente para aclarar que It no utiliza jumpscares de forma constante, a pesar de tenerlos. Hablando del tipo de terror que maneja It, también he de mencionar la comedia y las dinámicas cómicas en el grupo de niños. Y es que es cierto que la comedia está muy presente cuando se trata de las dinámicas entre personajes como Richie Tozier o Eddie, pero no se tratan como tal de alivios cómicos, pues no se utilizan para restar la tensión o el terror, sino que es una comedia que va intrínseca a la personalidad tan marcada de estos personajes. No es una comedia que se extrapole a situaciones ni que ridiculice personajes, sino una comedia que está dentro del contexto de los mismos. Si hablamos del apartado técnico, sobre todo en cuanto a dirección de planos, también me parece admirable el trabajo de Muschietti, consiguiendo un resultado muy creativo a la hora de colocar la cámara, planificar movimientos con plano secuencia y todas las espectaculares apariciones de Pennywise. Desde la primera escena con Georgie, la escena del proyector, hasta el enfrentamiento final en el que consigue mantener la esencia aterradora del personaje a pesar de mostrarlo derrotado. Se trata de una dirección que juega con travelings aberrantes, travelings de seguimiento, subjetivas y planos bastante extremos, consiguiendo un ritmo bastante frenético en sus secuencias. Para acabar, he de mencionar la música compuesta por Benjamin Wallfisch, que me parece que hace un trabajo brutal tanto en ese tema principal a piano, con un aire a música clásica, pero jugando con sostenidos y bemoles para darle un tono siniestro y misterioso, como por la reversión que hace de la nana Orange and Lemons, también cambiándole la tonalidad para darle ese tono siniestro. Oranges and lemons, say the bells of St. Clements. Y hasta aquí It capítulo 1, ahora hablemos de su secuela. I've seen all of us die. It consumes us from the inside until we don't have a choice anymore. You lied. And I died. You lied. And I died. Y es que nada más y nada menos que 2 años más tarde se estrenaría It capítulo 2, que no es ninguna secuela que no estuviese pensada desde el principio, sino que se trata de la adaptación de la segunda mitad de la novela, que se divide en 2 partes, cuando en el Club de los Perdedores son todos niños y 27 años después, cuando vuelve eso y ya son todos adultos. Esta segunda parte presenta un Club de los Perdedores ya adultos, cada uno con su vida a las afueras de Derry, excepto Mike, que nunca salió del pueblo, y que sirve como elemento detonante para volver a reunirlos a todos en Derry y acabar con Pennywise. Este es el típico personaje que ha estudiado y conoce al enemigo a la perfección, y que le sirve a la trama para brindar exposición tanto a los otros personajes como a la audiencia, pero que en el fondo en esta secuela cuenta con muy poco desarrollo. Pero antes de nada, hablemos de quiénes los interpretan. Pues bien, aquí tenemos a Bill Hader como Richie Tozier, Jessica Chastain como Beverly March,
James McAvoy como Bill Denbrough, James Ransom como Eddie Kaspbrak y Jay Ryan como Ben Hanscom. Es un cast lleno de estrellas y de actores con bastante renombre. Y sin embargo, lo que tenemos son personajes y dinámicas entre ellos que les tienen bastante que envidiar a sus versiones jóvenes. Y creo que es en parte por eso que tenemos una cantidad desmesurada de flashbacks con los actores del capítulo 1. Flashbacks que, si bien sirven para dar más profundidad a ciertos personajes, no hacen avanzar la trama ni sirven para resolver la narrativa principal, que es derrotar a Pennywise. Pero esta falta, diría yo, de conexión entre los personajes no se debe a las actuaciones, sino a cómo están escritos. Es que salta a leguas que con los personajes adultos querían capturar la misma esencia y personalidad de cada uno que habían construido en la película pasada. El problema es que los niños no se comportan igual que los adultos. Y si coges a un personaje como Richie Tozier o Eddie y los pones a hacer los mismos chistes inmaduros que harían sus versiones jóvenes, va a parecer que los estás caricaturizando, porque es lo que estás haciendo. Pues bien, aquí lo que hacen es potenciar incluso más ese lado cómico, llevando a ciertos personajes, e incluso personajes serios como Henry Bowers, al absoluto ridículo, a la pura caricatura, lo cual consigue que los momentos de terror tengan menor impacto, los personajes te importen menos y por momento parezca que estás viendo una sátira de humor negro con algún toque de terror, en lugar de una película de terror con algo de humor negro. Y si esta fuese la intención, si It capítulo 2 estuviese pensada para ser una comedia negra, por encima de cualquier otra cosa, no lo tomaría como un punto negativo, pero estamos hablando de una secuela que no termina de respetar el tono de su predecesora. En It capítulo 1, la comedia venía de la dinámica y personalidad tan marcada de algunos personajes, y en It capítulo 2, la comedia se extrapola a situaciones ridículas, caricaturizando personajes y volviéndolo todo un gran chiste. Si hablamos un poco de la dirección y el apartado técnico, aquí volvemos a tener a Andy Muschietti con una gran habilidad para la secuencia de planos e ideas bastante creativas para secuencias de terror, como ejemplo la escena en la casa de los espejos o la de la llegada de Beverly a la casa de su padre, que usaron y destriparon en el teaser. Sin embargo, en cuanto la película llega al clímax y al enfrentamiento final con Pennywise, es cuando todo decae. El momento cúspide, el que debería ser el momento álgido para la trama, se vuelve por momentos una batalla bastante cómica entre un grupo de adultos y un Pennywise gigante que se nota a leguas que es full CGI y que pierde bastante la magia del personaje. Si comparamos este enfrentamiento, por ejemplo, con el que tuvieron los niños en la parte 1, están años luz. El de la 1, con mucho menos presupuesto, menos despliegue técnico y menos efectos visuales, conseguía un resultado mucho más efectivo, con un Pennywise que tenía mucha presencia y que se veía igual de aterrador cuando iba perdiendo. También en el resto de la película, los efectos visuales decaen bastante con respecto a los de su predecesora, y esto es sobre todo por apoyarse mucho menos en los efectos prácticos. Normalmente el resultado más efectivo en VFX se obtiene cuando se mezclan ambas técnicas, como hicieron en la parte 1. Y hasta aquí mi crítica a estas dos películas. Ya no voy a extenderme más. Sé que no he puesto puntuaciones, pero quería enfocar esto de una forma diferente, más analítica y no como las críticas que hago siempre, aunque esto no deja de ser una doble crítica. Pero antes de abandonar el vídeo, no olvides darle al botón de suscribirte, que está aquí abajo, y activar la campanita, que estoy subiendo contenido de cine constantemente. Iba a decir todas las semanas, pero no. Pero antes, dale al like si te ha gustado, compártelo. Y ahora sí que muy buenas y nos vemos en la próxima.